Queridas y queridos lectores, bienvenidos a Charlas con Café de Solo Sanborns. Soy Paulina Vieites, estoy aquí feliz de estar en Sanborns, en la casa de todos los mexicanos, en estas conversaciones que he tenido ya a lo largo de 3 días, este es el tercero, con amigas y amigos autores que vienen a platicarnos de los títulos que ya tenemos disponibles en todos los Sanborns del país, que están de estreno, que se están publicando ya. Y a mí me encanta lo que hace Adrián Chávez, tu lingüista de confianza, que su cuenta es No Chávez Nada, porque su labor de lingüista y traductor también lo hace un observador de nuestra realidad, un divulgador comprometido con lo que está sucediendo hoy y con una capacidad, estimado Adrián, de mucha ironía y de mucho humor para hacernos entender lo delicado de este momento, en donde toda la mentira parece verdad y viceversa, en donde estamos llenos de, como tú lo dices, idiotas que creen que saben y donde nos estamos dejando de alguna manera manipular y perdiendo nuestra identidad, nuestra capacidad de pensamiento crítico y nuestra propia personalidad, porque el algoritmo está un poco como poseyendo nuestras conversaciones, adivinando qué necesitamos y dándonos digeridito algo que igual y no nos hace bien. Bienvenido a Charlas con Café. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame, querido Adrián, a ver, ¿cómo mentir en Internet? Esta guía para que triunfemos en la era de la posverdad. Un libro que habla mucho de ti, que usa la palabra como eje y como arma, y quiero que me cuentes por qué. Pues sí, el objetivo de este manual es precisamente que la gente triunfe en el mundo de la posverdad y que aprenda cuáles son las variables de la mentira en Internet, las constantes lingüísticas, para que lo aproveche y se haga rica y famosa. Y de ninguna manera es un libro de divulgación que, al contrario, nos ayudaría a alertarnos sobre los peligros de la desinformación y aprender cuáles son esas constantes que uno puede identificar para no caer en la desinformación. Y pues bueno, ese es el punto. Y un poco de estos idiotas, ¿no?, de los que hablamos hace rato, me incluyen a mí, ¿no? Yo en realidad el ejemplo que ponía en el libro soy yo. Yo alguna vez también caí en proveer, no necesariamente... Qué vergüenza para tu ma. Así es. Pero no necesariamente desinformación, pero sí malinformación, ¿no? Que es una distinción importante en el libro. La idea de que quienes creamos contenido en Internet o información en Internet, pues podemos caer en esta cosa de dar información errónea, ¿no? O sea, como dar datos erróneos, etcétera. Pero una cosa es eso, que se corrige al instante, y otra cosa es desinformar, es decir, como tener una voluntad de engañar y de subordinar la verdad o los datos o la información a otros intereses. Y este libro, un poco por medio de este ejercicio de ironía del que tú hablas, en el que estamos aprendiendo, digamos, a mentir, pues en realidad lo que estamos haciendo es una ironía deliberadamente mal lograda, ¿no? Porque la idea es que el lector siempre sepa que pues lo que estamos aprendiendo es a identificar esas red flags, digamos, de la desinformación en lo que consumimos en Internet. Sí, en esas señales de alarma está todo, y me gustaría que empezáramos, Adrián, por definir o revisar cómo defines la posverdad. Y es esta distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En ese sentido, es equiparable a la desinformación, pero las personas especialistas, sin embargo, definen a la posverdad no solo como una acción o una distorsión deliberada, sino como una especie de estado de las cosas, que esto es gravísimo, en donde la verdad ha pasado a segundo plano. Sí, justo. La idea de la posverdad tiene que ver con eso, con subordinar la verdad o la búsqueda de la verdad a intereses políticos, comerciales, incluso individuales, ¿no? En el caso de los creadores de contenido que desinforman para empujar su propia cuenta o su propia imagen. Y un poco lo que yo trato de explicar en el libro es que no es que hoy se mienta más. Definitivamente el Internet ha visibilizado como todo tipo de creación de contenido, la buena, la mala y toda, pero sobre todo lo que hace el Internet es que es campo fértil para que la gente pueda subordinar, digamos, para devaluar un poco la importancia de la verdad. Eso es la posverdad, ¿no? No es nada más un estado de las cosas en el que se dicen más mentiras, sino más bien uno en el que la verdad vale un poco menos, ¿no? En el que yo puedo decir algo y no importa realmente si es verdad o no es verdad. Lo que importa ahí es cómo casa eso con las cosas que mi audiencia ya cree, cómo estoy instrumentalizando esa credulidad para venderles cosas. Exacto, me aprovecho de ellos, de esa inconsciencia. Oye, me encantó esta frase de Jonathan Swift que me apunté: la mentira vuela y la verdad
va cojeando tras ella. O sea, nunca alcanza a llegar. O sea, por supuesto que se propagan mucho más fácil las mentiras, ¿no? Y además, lo dices mucho en el libro, esta curiosidad malsana que tenemos por las cosas, por la tragedia, por el escándalo, ¿no? Por el chisme y todas esas pulsiones que se activan muy inmediatamente en el momento en que las leemos y queremos más, ¿no? Y desde las cosas más simples de por qué se divorciaron hasta las más violentas, y todo es como una sed de saber y de meterte como hacia esa pulsación y esa fuerza negativa y desconocer el discernimiento, la verdad, la mentira, y que lo peor, estimadísimo, creo que es que ya no te importe. Eso para mí me parece gravísimo, sobre todo lo veo en los jóvenes, ¿no? O sea, ya no desarrollan un pensamiento crítico, ya no averiguan, ya todo es pues total, ya, o sea, hola, ¿qué hace? Y ya, y si estos narcos hicieron esto, y si apareció una fosa, y si no es que, total, ¿a mí qué? ¿No? Sí, creo que, creo que lo decía hace un momento, ¿no? En todas las generaciones se dicen mentiras, todas las generaciones tienen su generación de jóvenes que tendrá sus propios intereses, y yo creo que más bien tiene que ver, el libro al menos apunta a más que juzgar a las personas que caen en la desinformación, que caemos, porque al final no es que yo trate de excluirme de ese grupo, al contrario, lo que apuesta es a entender cuáles son los sesgos que como que yo llamo un cóctel de sesgos que tenemos en la cabeza que nos predispone a creer en la desinformación, y al estar alerta de cuáles son esos sesgos, pues distanciarse un momento de caer de inmediato en la desinformación. Entonces, las personas, sabemos, por ejemplo, que las personas, que la desinformación no convence a las personas de creer cosas, más bien se aprovecha de lo que las personas ya creen para venderte algo, para empujar una agenda, etcétera, etcétera. Entonces, no es como que vas a ver una noticia falsa y te la vas a creer, es que vas a ver una noticia falsa y te vas a creer aquello de esa noticia que refuerza las cosas que tú ya crees. Exacto. Eso es lo verdaderamente de lo que peligroso. Estás convencido, ¿no? Exactamente. Entonces, no es que la gente sea tonta o que caigamos en la desinformación por falta de interés, que lo hay, por supuesto. Habrá quien definitivamente no le interesa. Pero, sobre todo, creo, es la dinámica del Internet la que produce eso, ¿no? Ahí sabemos que antes los periódicos, por ejemplo, vendían periódicos por suscripción. Entonces había tiempo para verificar cosas, había un ingreso asegurado, y desde que el modelo de suscripción se fue perdiendo y en el Internet de pronto todos tenemos acceso a crear información, tienes que competir por la atención de los demás. Y eso va en demérito de la verificación de información, del tiempo que se le dedica a las notas, a la investigación. Y entonces tienes a medios que pues lo que están haciendo es abusar del clickbait y todas estas cosas. Muchas veces sí por deshonestidad, pero también porque la dinámica de las redes les empuja a hacerlo. Entonces, esa dinámica no se va a ir, pero tenemos que estar alertas de cómo funciona para que no caigamos en eso. Sí, porque además estamos siendo reactivos, pero no reflexivos, ¿no? Entonces reaccionas, quizás lo buscas y de repente esto hasta compartirlo, ¿no? Te das cuenta después y reflexionas y dices, ¿cómo compartí esto? ¿Cómo permití esto? ¿Cómo no lo discutí? ¿O cómo con mis chavos lo que sea, ¿no? No dijimos, oye, esto no, o esto sí, ¿no? Entonces se divide el libro un poco como en esto, ¿no? En estas teorías conspirativas, en estos fake news. Cuéntanos un poquito en todo esto de las pseudociencias que está, o sea, en un boom absoluto, ¿no? Este mal uso o malas creencias en torno a la espiritualidad, a la pseudociencia, ¿no? A todos estos remedios inmediatos para ser felices y demás. Cuéntanos un poquito de cómo está dividido este libro que nos va educando para saber mentir, para salirnos con la nuestra, para hacernos ricos y para vivir, creo que muy mal. De la posverdad. Sí, el libro está dividido en 3 grandes grupos, que son precisamente las fake news o la desinformación en los medios informativos, las teorías de la conspiración, es decir, ¿qué nos puede decir la lingüística sobre las teorías de la conspiración? Y en tercer lugar, las pseudociencias que tienen que ver con la lengua, que son, tanto las pseudociencias como esto que yo no se me ocurrió a mí el término, pero que lo adopté, que es la conspiritualidad, ¿no? La idea del... Así es, como el pensamiento conspirativo como en positivo, como aplicado al desarrollo personal. Y con este último en particular lo que hice fue meter las manos en las pseudociencias que tienen que ver con la lengua. Por ejemplo, específicamente la programación neurolingüística y la grafología. A ver, cuéntanos, porque además ya sabes que se puso, lo sentí y casi que tengo amigas que lo llegaron a hacer muchísimo, es esto de las planas y de ponerte, ¿no? Como en
empeñado en un concepto y entre más lo repitas y más se va programando tu cerebro para esto y toda una investigación que hay allá, la grafología, que si la letra chiquita, grande, no sé qué. Cuéntanos. Pues... Perdón, creo que lo que hice fue tratar de hacer un ejercicio parecido al de mi primer libro, que es el Manual del Español Incorrecto, y traté de como entrar con honestidad intelectual a hacer un ejercicio de ver qué de eso es verdad, ¿no? Como ver, ajá, exactamente, como en el caso del manual era como, bueno, a ver, qué de lo que dice el purismo lingüístico, de que hay formas correctas e incorrectas de hablar, qué de eso es verdad, vamos a someterlo a prueba, ¿no? Vamos a ver si de verdad aguanta un análisis desde el método científico. Y lo que hice acá fue parecido, digamos que si bien yo iba como desde el escepticismo, pues también hice un ejercicio de honestidad de ver, bueno, a ver, me voy a meter a estudiar, ¿no? Voy a ver qué onda con la grafología, voy a leer los manuales, voy a ir a que me hagan mi examen grafológico, voy a ir a hacer todo eso y voy a ver desde un ejercicio de curiosidad científica, vamos a ver qué de eso es verdad. Y lo que descubrí es que pues lo que pasa con esas, tanto con la PNL como la grafología, es que más bien hay una apariencia de ciencia, o sea, está la afirmación, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con mi propio análisis grafológico de ciertos trazos significan ciertos rasgos de personalidad. Y entonces yo me metí a buscar, a ver, bueno, ¿dónde está, pues, como el estudio que dice que las personas? Y lo que encontré fue más bien como asociaciones como más bien intuitivas o a veces incluso como hasta infantiles, ¿no? Como de si el trazo va para arriba, entonces eso va a ser algo positivo porque arriba, ¿no? O sea, y de nuevo, no es que sea per se... Como muy básicas. Exacto, y muy obvio, básicas, ¿no? Sí. Pero, a ver, podrían ser básicas y comprobarse a partir de un estudio. El problema es que no los hay. Los grafólogos al menos no lo hacen. Y los científicos que lo han hecho, pues encuentran justo lo contrario, que no hay ninguna correlación. Entonces, lo que yo traté fue de hacer este ejercicio de curiosidad, de someter a prueba mi propio análisis, o sea, mi análisis grafológico, el que me hicieron, pues, y de ver de qué de eso es verdad. Y lo que descubrí es que más bien, un poco como pasa en el normativismo, un poco como pasa en las fake news y en las teorías conspiranoicas, lo que pasa es que en este caso hay un ejercicio de simplificación de la verdad, que se vende como solución práctica, ¿no? Y al final creo que eso es lo más lo más terrible de la simplificación de la verdad que se vende como solución práctica. Me parece fuertísimo. Ese es el problema de la pseudociencia, ¿no? Que lo que hace es venderte, lo dije en una entrevista hace un momento, yo te puedo recomendar, no sé, un tecito porque yo me enfermé y me vino bien, y es inocuo, ¿no? A lo mejor te funciona, a lo mejor no, pero si yo hago mi industria de tecitos que te van a curar la gripa y no tiene nada detrás, no tiene ningún... Eso es engañar a las personas, ¿no? Entonces, al final este libro se trata de aprender a mentir en internet, y pues yo tenía que ir con los mentirosos profesionales, entonces pues tuve que ir a hablar de la grafología y de la programación neurolingüística y todas esas cosas. Total. Oye, querido Adrián, y además hay como un debate moral, ¿no? ¿Para qué lo usas? O sea, si lo quieres usar para engañar, venga, o sea, vamos con todo a eso, ¿no? Si no lo quieres usar para eso, entonces estate alerta, y hay como un sentido ético ahí, ¿no? Que ahora es vergonzoso. O sea, resulta que la persona ética no es cool, y que si eres un tonto, si no sabes aprovecharte de algo, ¿no? Y me parece brutal. Sí, el ejercicio del libro, a ver, que de hecho quizá fue lo más difícil del libro, fue como mantener este ejercicio, decía yo, de ironía malograda, ¿no? Como de una ironía que el libro está hecho para que aprendas a mentir, pero que en ningún momento del libro creas que realmente te estoy enseñando a mentir, ¿no? Sino que más bien te estoy enseñando como a discernir. Exactamente, a discernir cuándo están tratando de engañarte. Pero bueno, el libro está fundado en una... hay otro libro de un psicólogo neerlandés que se llama Sander van der Linden, que demostró con una serie de experimentos que una forma eficaz de vacunar a las personas contra la desinformación es que se pongan en el lugar del desinformador. Entonces, de ahí nace un poco este ejercicio irónico de enseñar a replicar el engaño, aunque en el fondo, pues en realidad lo que estamos tratando de hacer es que la gente más bien se vacune contra los desinformadores. Claro. Oye, un coaching lingüístico para domis. Sí, bueno, y bueno, yo me divertí mucho jugando con todo. Yo me divertí muchísimo. Estos libros de superación personal. No, y es una crítica ácida, pero también me parece muy interesante que el eje central, porque tú eres un lingüista, sea la palabra, Adrián. O sea, el poder que tiene la palabra para construir, para destruir, para desinformar, para informar, ¿no? Y de repente desdeñamos esas cosas, obviamente alteramos palabras, simplificamos
manoseamos, como tú lo dijiste, y de pronto hasta las mismas palabras perdemos el sentido de la profundidad que tienen o del significado que tienen en el diccionario y las vapuleamos, las manoseamos, las desdeñamos. Sí, que yo no creo que esté mal, o sea, creo que, a ver, las palabras son para eso, ¿no? Yo siempre digo que la lengua es para usarla, no para obedecerla, ¿no? O sea, es para darle vuelta, para manosearla, para que hasta que pierda, para que se decolore, no importa. O sea, creo que el problema acá, específicamente con la desinformación, es cuando se instrumentaliza para engañar, o sea, para vender algo, para convencer a alguien de algo. Y creo que no se trata tanto, creo, de hablar de la lengua desde lo que debería ser, sino más bien desde lo que ya está diciendo. Ese es otro libro, exactamente, sino desde lo que ya está haciendo, ¿no? Y de cómo las personas lo están utilizando. Y por eso un poco hablo al inicio de la lingüística forense, ¿no? Ahí pongo se va a detectar exactamente. O sea, de aquí a allá, al final de la fil. Exacto, y de cómo detectamos ciertos patrones, no porque estén correctos o incorrectos o bien o mal, sino por lo que nos está dando a entender, ¿no? Lo que nos dice de quién está hablando, de cuáles son sus intereses. Y pues un poco el ejercicio del libro es ese, ¿no? Como tratar de que las personas activen al pequeño lingüista forense de sus cabezas y que estén alertas de la desinformación. Y otra cosa muy bonita, un poquito para cerrar, es esta cosa de los hábitos de la gente altamente posverídica. Sí. Que lo que hace es una invitación a, oigan, salgan, vean un poco la atmósfera, el cielo, los pajaritos, conéctense, no necesitamos un aparato para que haga de mediador entre tú y yo, podemos hablar, ¿no? Que ese es un privilegio que tiene el poder usar la palabra para ello, y me encantó eso. Me encantó sí saber mentir, pero más me encantó tener una esperanza. Sí, claro, al final yo tanto en el libro anterior, en el manual, como en este y en general, en lo que hago, trato como de sí denunciar lo que me parece que está mal, pero también como tratar de terminar con una nota de bueno, ¿y qué hacemos, no? O sea, que no se quede solo en la denuncia. Sabemos todo esto, ¿ahora qué? Sí, y a veces, más allá de todo lo que el libro aborda sobre cómo estar alertas de la desinformación, sobre cómo identificar los marcadores lingüísticos de la desinformación, pues también un poquito salir a tocar pasto, ¿no? Y recordar que, si bien yo soy reacio a separar el Internet de la vida, porque me parece que es más bien artificial esa idea, sí es cierto que en el Internet en particular la dinámica de la información promueve la desinformación. Entonces, a veces una manera de combatirlo es tomar distancia. Y algo que sabemos es que, lo que te decía hace un momento, la gente no cae en desinformación. La gente no cree, por ejemplo, teorías conspiranoicas porque sea tonta, sino porque le falta una red de contención social, sino porque su identidad se empieza a mezclar con sus creencias, porque le falta gestión emocional. Entonces, por donde hay que educación y cultura. Exactamente, pero fíjate, pero eso es lo último en realidad. O sea, la información es lo último. Tendemos a creer que la gente se va a convencer de algo si le presentamos información. Y ese es nuestro error. En realidad, lo que hay que construir es una red social y emocional que vacune a la persona, que blinde a la persona contra la desinformación. Y a eso me refiero con lo de salir a tocar pasto, ¿no? Que no nada más es te voy a dar información verídica, porque por eso la verdad siempre va cojeando tras la mentira que va corriendo, porque creemos que con información vamos a convencer a la gente. Y no, lo que hay que hacer es construir la parte social, la parte emocional, para blindar a las personas contra la desinformación, contra la mentira. Y también comprobarlo, ¿no? O sea, sal y juégatela y compruébalo, sí, claro, ¿no? Sí, o sea, lo que alguien pues te dijo, es un lugar geográfico que tiene no sé qué, y tú, ahora le va, pues ve y velo. Claro. O sea, y opina cuando lo veas, sí, ¿no? Claro. Ay, felicidades por Cómo mentir en Internet, guía para triunfar en la era de la posverdad, de Adrián Chávez, está ya en todos los Sanborns del país. Gracias por estar aquí. Un aplauso, por favor. Gracias. Que se oiga que estamos aquí presentes, vivos, respirando, no se me duerman, estamos aquí, vénganse al cafecito de Sanborns, estamos aquí en Charlas con Café de Solo Sanborns. Soy Paulina Vieites, gracias Adrián por estar aquí y gracias a todos por estar conectados en nuestras Charlas con Café. Seguimos, esto no para, gracias.